Desarrollo del corazón y algunos vasos. El corazón es un órgano formado por 4 cavidades a partir de un único tubo localizado en la línea media del desarrollo que inicia su funcionamiento a partir de la tercera semana. La configuración definitiva del corazón se lleva a cabo en general por 3 procesos: formación de un tubo cardíaco, plegamiento de este tubo y tabicación del llamado corazón primitivo, que comprende tabicación de aurícula, de ventrículo y del área troncoconal. Aunque estos procesos se analizan en forma separada, ocurren simultáneamente en general. Durante la tercera semana, parte de las células que van a dar origen al mesodermo se dirigirán hacia delante del embrión, incluso delante del segmento que va a dar origen al sistema nervioso central, que aparece de color celeste en estos cortes de tipo medial, y van a formar los llamados tubos endocárdicos en forma de herradura. Lo podemos ver de color rojo e indicado por la flecha. De manera que el embrión, a medida que vaya creciendo, especialmente la parte cefálica, va a ir incorporando este tejido que aparece en color rojo, que corresponde al corazón más primitivo, 2 tubos endocárdicos que, como digo, van a ser incorporados dentro del embrión, y de esa manera va a comenzar la parte más primitiva de este órgano. Podemos observar aquí distintos planos de observación del embrión de la misma edad. Hay una vista dorsal, abajo al medio una vista transversal, luego una vista lateral, y la que nos interesa para esta clase es la vista ventral, que nos muestra dónde va a quedar situado el futuro corazón, lo que será la cavidad pericárdica, y lo que se desarrollará como región torácica. De ese embrión, desde una vista ventral, haremos un acercamiento para ver solamente la región de la cavidad pericárdica, en cuyo interior los 2 tubos endocárdicos se están aproximando y se van a fusionar para formar solamente un tubo endocárdico. Esa región, que insisto se denomina cavidad pericárdica, es la única donde los tubos endocárdicos se van a fusionar. A medida que va desarrollándose y creciendo, esta estructura del tubo endocárdico único ahora comienza a hacerse pequeña, de manera que a este corazón primitivo solo le queda buscar la manera, el arreglo de poder acomodarse, y eso lo hace formar un asa en forma de U para poder quedar bien contenido dentro de la cavidad pericárdica. En estas imágenes podemos observar cómo se formó esa asa con forma de U. A medida que ese tubo endocárdico fusionado dentro de la cavidad pericárdica, que aparece aquí como un círculo pespuntado, va creciendo, a la vez va cayendo hacia su lado derecho. Y eso hace que lo que aparece como estructura abajo, fuera del saco pericárdico, denominada aurícula, que está en la parte inferior, comience a subir posteriormente, de manera que en último término quedará situado por detrás y por sobre de esto que aparece en color verde, que corresponde al bulbo arterial, y en celeste lo que es el ventrículo. Va a ser
la posición definitiva de este corazón primitivo. Tal como reza aquí la leyenda, a partir de la quinta semana de edad gestacional, el corazón en desarrollo va a realizar tres divisiones, tabicamientos que van a subdividir al corazón en su parte interna. De esta forma se formará un primer tabicamiento aurículo-ventricular separando una parte superior de una inferior, un tabiquamiento interauricular que dividirá una aurícula derecha con una aurícula izquierda y de la misma forma en la parte inferior el tabique interventricular desarrollará el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. En estos esquemas simplificados, porque son bastante más complicados de lo que aquí aparecen, podemos observar que las tabicaciones ocurren prácticamente en forma simultánea. Si observamos el primer de los diseños, vemos que aparece una tabicación desde la parte superior hacia el medio, hacia la parte central, que corresponde al tabicamiento que formará una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Por su parte, en la parte central, la parte del medio, vemos que está creciendo una especie de cojinete endocárdico o almohadilla endocárdica que va a separar una parte superior que corresponderá a la aurícula de una inferior que corresponde a los ventrículos. Y en la parte inferior, desde la parte más baja de la pared, comenzará a surgir un tabique hacia superior, de manera que se encontrará en un momento dado con este cojinete o almohadilla endocárdica para constituir lo que es ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Por la importancia vital que tiene, nos referiremos al tabicamiento de uno solo de ellos, que es el tabicamiento interauricular. Si se fijan en el número 1, lo que tenemos es una cámara única que representa a la aurícula primitiva. Eh, Luego de eso, en el número 2, podemos ver que hay un tabique que comienza a bajar, denominado septum primum, ¿cierto? Una pared que va a dividir a esta cámara en dos y que va, por lo tanto, a formar lo que es aurícula derecha y aurícula izquierda. A medida que se va cerrando, antes de que termine, se va formando un agujero llamado ostium primum. Antes de que ese se cierre totalmente, en ese mismo tabique que está cayendo, va a comenzar a formarse un segundo orificio. Ese orificio se denomina ostium secundum y va a permitir que se cierre el ostium primum. Si ustedes observan en la imagen número 5, verán que paralelo al el septum primum, esa tabique amarillo, va a comenzar a bajar un septum secundum, una segunda pared paralela a esa. Va a llegar hasta abajo, pero va a persistir un orificio en la parte posterior que se denomina foramen oval, agujero oval o ventana oval. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, el flujo con gran presión proviene muy oxigenado desde la placenta y va a entrar directo hacia la aurícula derecha, pero va a pasar hacia la aurícula izquierda. Al pasar en la aurícula izquierda va a empujar a ese septum primum para permitirle entrar la sangre, ¿cierto? Pero cuando se llene de contenido sanguíneo, la aurícula izquierda va a hacer que ese septum primum se devuelva y adoce al chocar con el septum secundum. De esa manera no se va a devolver la sangre, va a impedir que la sangre que pasó hacia ese espacio se devuelva. Y de esa manera se va a establecer lo que es la circulación fetal. La sangre que va a entrar desde la aurícula derecha del ventrículo derecho va a continuar bajando, sin embargo, tiene
poco flujo, poca cantidad y poco oxígeno. Va hacia los pulmones, pero no va a entrar a los pulmones porque estos están en desarrollo y se va a devolver esa sangre y se va a distribuir hacia la circulación general. A medida que van ocurriendo los tabicamientos, también el corazón va estirándose en su región troncoconal. Este tubo que parece una chimenea va a comenzar a formar también un tabique en su interior, pero ese tabique se va a formar de manera espiral al interior del, al interior de este tubo, de esta chimenea troncoconal. Eso va a hacer que la sangre se salga desde un flujo continuo a un flujo espiralado, tanto para lo que va a ser la arteria pulmonar como lo que va a ser la arteria aórtica. En este proceso de formación de tabiques y la formación de la región troncoconal con su espiralización es donde ocurren con gran frecuencia anomalías congénitas de diversa intensidad, de diversa severidad y que algunas pueden ser solucionados quirúrgicamente y otros pueden ser llevar hasta la muerte incluso antes del momento del nacimiento. Con respecto a los vasos sanguíneos que salen del corazón, diremos que se forman cuatro aortas, dos de las cuales van a desaparecer rápidamente y las otras dos se van a fusionar formando una aorta dorsal. Entre estas aortas primitivas se van a formar unos vasos sanguíneos denominados arcos aórticos. Estos arcos aórticos van inmersos en los arcos faringios o arcos branquiales. Los arcos aórticos van a sufrir grandes cambios, grandes modificaciones que difícilmente recordarán a este aspecto inicial de la formación sanguínea. Aquí podemos observar las grandes modificaciones que se suceden en el transcurrir de las semanas desde lo que eran los arcos aórticos. El corazón ha sido sacado para poder observar de mejor manera. En la próxima diapositiva podremos observar mejor estos cambios y sus derivados. Es así entonces que podemos ver que los derivados del tercer arco aórtico, que están en color rojo, ¿cierto? Se transforman por el lado derecho en la carótida primitiva y por el lado izquierdo, además de carótida, principalmente lo que es la primera porción de la carótida interna. Con respecto al cuarto arco, podemos decir que forma por el lado derecho lo que es el segmento proximal de la subclavia y por el lado izquierdo forma parte del callado de la aorta. Recuerden que todo esto es el callado, parte del callado de la aorta que queda entre la carótida primitiva y esta que es la subclavia izquierda. Y en este color un poco más rosa, podemos ver que corresponde al sexto arco y que forma el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha, proximal al corazón. Y en blanco podemos ver parte de lo que es la subclavia izquierda y parte de también en color blanco lo que son las arterias pulmonares. En una vista general, podemos ver que la circulación sanguínea intraembrionaria está férreamente conectada con la parte externa, tanto así del saco vitelino como el cordón umbilical y la placenta en desarrollo. Con respecto a la parte venosa, podemos decir que hay tres grandes vasos venosos que corresponden a la vena cardinal anterior, a la vena cardinal común y la vena cardinal posterior. La vena cardinal anterior se transformará luego en la cava superior
y la cardinal posterior en parte de la cava inferior. Sin embargo, ahí van a haber una serie de grandes modificaciones donde van a haber tanto fusiones como desapariciones y modificaciones de los distintos segmentos sanguíneos. Como sabemos, ¿cierto? La sangre oxigenada proviene desde la placenta por la vena, por lo tanto, la sangre que entra al embrión entra por la vena umbilical y va hacia el corazón, llenando a este corazón de sangre oxigenada. Luego se va al resto del organismo, vuelve la sangre por la arteria hacia el cordón umbilical y a la placenta para su reoxigenización, para el intercambio eh, sanguíneo, el intercambio gaseoso en definitiva. Existen tres grandes vasos que se originan en la cuarta semana y a partir de la aorta dorsal, y que se van a preocupar de la irrigación de gran parte del organismo, especialmente la parte digestiva. Y estos son, que están aquí marcados en círculo celeste, el tronco arterial celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La nutrición y la oxigenación del embrión. La nutrición y oxigenación del embrión y el feto provienen directamente desde la placenta. En el caso de la oxigenación, la vena umbilical trae gran cantidad de oxígeno, viene muy enriquecida en oxígeno, sube por esta vena umbilical derecha, se junta con la vena cava inferior y entran a la aurícula derecha y, tal como lo mencionábamos antes, empuja la ventana oval y traspasa este gran caudal de sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. De ahí baja al ventrículo izquierdo y sale por el callado de la aorta y se distribuye al organismo. Una vez que esa sangre es ocupada, se vuelve desoxigenada, vuelve por la arteria hacia el cordón umbilical y llega nuevamente a oxigenarse a la placenta. Entonces, el intercambio gaseoso pulmonar, respiratorio, ocurre solamente a partir del momento del nacimiento. Eh, se suceden varios cambios en el momento del nacimiento. Vamos a hablar de los tres más notables. Hay algunos que son inmediatos, otros son graduales. En el momento que se ocurre el parto y se corta el cordón umbilical, la vena umbilical se oblitera, por lo tanto deja de pasar sangre oxigenada. Eso hace que la vena cava inferior se convierta en un contenido de sangre altamente desoxigenado. Al entrar a la aurícula derecha, las compuertas, lo que es la ventana o agujero oval, se cierran, se obliteran y obligan a esa sangre que entró a la aurícula derecha a bajar al ventrículo derecho. Al entrar al ventrículo derecho, sube y se dirige hacia la aorta pulmonar, dirigiéndose a cada pulmón. Como ya ocurrió el nacimiento, entonces ya está abierto el paso, el ingreso hacia los pulmones y la sangre no se devolverá hacia el conducto arterioso. Por lo tanto, ese conducto arterioso se transformará en un ligamento y la sangre oxigenada volverá al pulmón a través de la aurícula izquierda. Entonces, los tres cambios más conspicuos, más distintivos de los primeros momentos es la obliteración de la vena cava umbilical, convirtiéndose en el ligamento redondo del hígado, el cierre de la ventana oval y la transformación del conducto arterioso en ligamento arterioso. Muchas veces estas compuertas, estos pasos, quedan persistentes y pueden provocar
una serie de alteraciones. Estas son causas de anomalías que pueden ser de causa genética o multifactoriales. Por lo tanto, hay que averiguar cuál es su causa. Eh, Muchos de estos casos se percatan o se perciben en el momento del nacimiento, pero hay muchos otros que solamente durante la primera infancia, segunda infancia, pueden ser detectados, especialmente cuando estos niños no se incorporan en los juegos con el resto de los niños y quedan en algún rincón, en algún lado por ahí, y que se puede pensar que hay algún tipo de trastorno intelectual, psicoemocional, y se trata de esto que es un trastorno que puede ser serio, leve, moderado, grave, necesario de ser operado, etcétera, etcétera. Bueno, eso. Muchas gracias.